Comenzar el coloquio esta semana. Yo soy el chairman invitado por esta ocasión, ya que conozco más de cerca al expositor de hoy. Él es Luis Garza, de la Universidad de Colima, y bueno, se doctoró hace 10 años ya. 8 años. Entonces yo soy más viejo que tú. Me doctoré antes que tú. Bueno, se doctoró en la Carlos III de Madrid y al poco volvió a México y se incorporó en Colima, donde lleva ya 7 años. Y su área de investigación es polinomios ortogonales, pero hoy nos va a hablar de la relación entre polinomios y la estabilidad de sistemas lineales. Pues cuando quieras, Luis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores, Manuel, por mirarme aquí, a ustedes por venir, obviamente. ¿Sí se escucha bien? Ok. Como bien dice Manuel, en realidad mi área de investigación, lo que digamos yo desarrollé durante el doctorado y lo que he venido haciendo en toda mi carrera, digamos, académica, es trabajar con polinomios ortogonales. Y hasta recientemente, hace algunos años, digamos, empezamos a estudiar una cierta relación que hay entre polinomios ortogonales y polinomios de Hurwitz, que son los que caracterizan la estabilidad, un cierto tipo de estabilidad de sistemas de control. Antes de empezar, también quiero decir que es un trabajo con Baltasar Aguirre de la UAM y con Noé Martínez, que es un estudiante de maestría que está en Colima. Entonces, repito, digamos, estos son las secciones de la charla. Una especie de motivación, digamos, muy corta, una sección donde hablo un poco de polinomios Hurwitz y sus propiedades, algunos criterios para determinar la estabilidad de polinomios Hurwitz, una sección que habla un poco también de polinomios ortogonales, la sección principal, digamos, la que contiene los resultados, pues es la cuarta, y después un par de problemas abiertos en los que hemos estado trabajando recientemente. Y bueno, la motivación es el estudio de sistemas lineales de esta forma. Es un sistema bastante sencillo, un sistema lineal de dimensión n. Y aquí, bueno, esto es muy conocido. Si uno asume que las soluciones son de esta forma, entonces uno cuando sustituye eso en este sistema, pues a uno le queda esta igualdad de aquí, que es, como todos sabemos, la ecuación que determina los autovalores y los autovectores de una cierta matriz. Entonces, desde aquí yo digo que esto va a ser una solución siempre y cuando el lambda sea un autovalor de la matriz A, o lo que es lo mismo, una raíz del polinomio característico de la matriz A. Esto es un resultado bastante conocido. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que si yo quiero encontrar las soluciones de esta cosa de aquí, yo básicamente tengo que encontrar los autovalores y los autovectores de la matriz, ¿no? Ahora, uno podría preguntarse también sobre la estabilidad del sistema. Y por estabilidad entendemos aquí la siguiente, es una estabilidad asintótica, y yo digo que el sistema es asintóticamente estable cuando las soluciones tienden a cero, cuando t tiende a infinito, ¿no? Entonces es un tipo de estabilidad que se estudia. Se dice que el sistema es asintóticamente estable. Entonces, claro, como los autovalores aparecen como exponentes en las soluciones, entonces a mí me interesa que para que esto sea asintóticamente estable, todas las autovalores tengan parte real negativa, ¿no? Entonces, básicamente, yo voy a decir que el sistema lineal va a ser asintóticamente estable, sí, solo sí, todos los autovalores de la matriz, o lo que es lo mismo, todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa. Entonces, a eso se debe que el estudio de este tipo de polinomios que tengan sus raíces digamos, en el semiplano izquierdo del plano complejo sea importante, ¿no? Y a esos polinomios se les llama polinomios Hurwitz, ¿sí? Entonces, vamos a decir que un polinomio es Hurwitz, o a veces también se dice que es un polinomio estable, si todas las raíces tienen parte real negativa. Es una definición muy sencilla. Y bueno, el problema de determinar cuándo un polinomio es Hurwitz o no, pues es un problema muy antiguo. Digamos, me parece que el problema data del año 1850 y tantos con Maxwell, que fue, me parece, el primero que se lo planteó. Y bueno, la idea principal, cuando uno va a establecer un criterio de estabilidad o un criterio para saber cuándo un polinomio es Hurwitz o no, es intentar obtener información a partir de sus coeficientes, ¿no? Entonces, uno básicamente, la mayoría de los criterios que hay, pues están basados en los coeficientes, aunque hay otros que vamos a ver aquí también, que en realidad se basan en otro tipo de parámetros distintos, ¿no? Entonces, hay muchos criterios para determinar cuándo un polinomio es Hurwitz o no. Yo voy a hablar nada más de estos 5. Los 3 primeros
La información se obtiene de los coeficientes del polinomio, que yo creo que este es el más conocido, el criterio de Routh-Hurwitz. Luego tenemos una mejora, en cierto sentido, del criterio de Routh-Hurwitz, que se llama el criterio de Lennard-Chippard. Luego tenemos un test de estabilidad también. Y los últimos dos, el teorema de Hermite-Wheeler y no sé cómo se llama ese criterio, yo le puse aquí parámetros de Markov, tienen que ver no tanto con los coeficientes del polinomio, sino con otras características, digamos, de una descomposición del polinomio. Entonces voy a decir brevemente de qué trata cada uno de los criterios. El primero, que es, como digo, el más conocido, es el criterio de Routh-Hurwitz. En este, digamos, yo tengo un polinomio de grado n, Hurwitz. Yo me agarro los coeficientes y construyo esta matriz, que es una matriz de n por n, y aquí en las entradas aparecen los coeficientes, digamos, de 2 en 2. Entonces, estas dos filas se vuelven a repetir acá abajo, nada más desplazándolas una columna, y así hasta que termine, ¿no? Es una matriz de n por n. Y el criterio dice que cuando yo construyo esta matriz, básicamente el polinomio va a ser Hurwitz, si solo si todos los determinantes de las submatrices principales son positivos. Entonces, básicamente, según este criterio, lo que yo tengo que hacer para determinar si un polinomio es Hurwitz o no, es construir la matriz y fijarme en los determinantes de las submatrices principales. Entonces, ese es el criterio. Va a ser Hurwitz si solo si todos los determinantes son positivos. Luego tengo un teorema bastante parecido, que es el teorema de Lennard-Chippard, que igual yo parto de un cierto polinomio de grado n, y entonces yo voy a decir que es Hurwitz si solo si se cumple cualquiera de estas cuatro condiciones. Fíjense que aquí digamos, se puede ver como una mejora del criterio de Routh, porque en el criterio de Routh uno tiene que calcular todos los determinantes, y aquí nada más los pares en este caso, los impares, perdón, o los pares, o digamos todas estas combinaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, este criterio, aunque es parecido al de Routh-Hurwitz, es, digamos, un poquito mejor desde el punto de vista computacional, ¿sí? Luego tenemos otro criterio, que se llama el test de estabilidad, que básicamente consiste en, dado un polinomio, yo me construyo un polinomio de grado menor de la siguiente forma, ¿sí? Yo me agarro los coeficientes de mi polinomio original y construyo un nuevo polinomio de un grado menor haciendo este jueguito con los coeficientes, ¿no? El primer coeficiente aquí del xn-1 pasa directamente acá, y luego en el resto de las potencias vamos otra vez de 2 en 2. Yo pongo una cierta combinación lineal de los coeficientes, ¿no? Entonces, cuando yo construyo este polinomio de esta manera, básicamente se tiene el resultado de que o los dos son Hurwitz o ninguno lo es. De tal manera que este criterio, yo puedo partir de un polinomio de grado alto, puedo ir reduciendo su grado hasta tener un polinomio, por ejemplo, de grado 2, y si el último polinomio es Hurwitz, entonces todos los demás van a ser Hurwitz, ¿no? Este criterio se llama criterio de estabilidad o test de estabilidad. Y luego vamos a los últimos dos criterios, que ya no dependen tanto de los coeficientes del polinomio como los tres anteriores. Aquí en realidad, este criterio y el que sigue está basado en una descomposición del polinomio Hurwitz en dos partes. Una parte que contiene las potencias pares, que le voy a llamar H, y una parte que contiene las potencias impares, que le voy a llamar G. Entonces, yo digo que estos polinomios HG, o dos polinomios cualesquiera HG, van a formar un par positivo si sus raíces son todas distintas, reales y negativas, y están entrelazadas. Y entonces el criterio de Hermite-Wheeler dice que cuando tú tienes un polinomio, tú lo descompones de esta manera, es decir, F va a tener las potencias pares, G va a tener las potencias impares. Entonces, la manera de saber si un polinomio es Hurwitz o no es equivalente a que el H y el G formen un par positivo, en el sentido de que sus raíces, como ya lo mencioné, sean todas negativas, reales, distintas y entrelazadas. Entonces, es un criterio que no depende tanto de los coeficientes, sino que depende de la descomposición o de las propiedades de los polinomios que yo obtengo al hacer esta descomposición. Y el otro teorema, no sé cómo se llame, pero yo le pongo así porque aparecen unos parámetros de Markov, ¿sí? Otra vez, yo trabajo con la misma descomposición, el H contiene las potencias pares, el G contiene las potencias impares, y yo hago esta expansión. En el caso de que el polinomio sea de grado par, yo tomo esta de aquí, entonces lo que me queda es una serie, ¿sí? Una serie de potencias, y a estos coeficientes que me quedan aquí se les llama parámetros de Markov, ¿sí? Y luego para el caso impar yo tengo esta otra, ¿sí? Donde aquí como el H y el G resultan ser del mismo grado, me queda un parámetro aquí y luego me queda otra serie también aquí, ¿no? Aquí en este caso, cuando yo tengo un polinomio Hurwitz de grado par,
este es de grado n-1 y este es de grado n, pero cuando tengo un polinomio de grado par, los dos son del mismo grado y entonces aparece este término aquí, ¿sí? Entonces, en ambos casos a estos coeficientes se les llama parámetros de Markov asociados al polinomio y la condición es la siguiente. Yo voy a decir que el polinomio es Hurwitz, sí y solo sí, los correspondientes, estas matrices de Hankel fabricadas a partir de los parámetros de Markov son definidas positivas, ambas, esta y esta. En el caso impar, yo necesito además que el parámetro que me queda ahí libre sea también positivo. Entonces, tenemos básicamente, de los que estoy mostrando aquí, dos tipos de criterios, ¿no? Uno que depende de los coeficientes y otro que depende de la descomposición H y G. Ahora, no sé si hay aquí alguien, aparte de Manuel, que trabaje con polinomios ortogonales, ¿sí? O que tenga alguna familiaridad con el tema, pero estas matrices aparecen en polinomios ortogonales, como vamos a ver a continuación, y la definición del par positivo que mencioné hace rato para el Mead-Wheeler, que habla que los ceros van a ser negativos, reales, interlazados, también es una condición que satisfacen los polinomios ortogonales. Entonces, cuando uno ve esto y uno tiene, digamos, cierta familiaridad con la teoría de polinomios ortogonales, uno puede ver ya desde ahí que debe haber alguna conexión. Y entonces, el tipo de problemas que se estudian para polinomios Hurwitz son los siguientes. Digamos, dado un polinomio cualquiera, en estos tiempos es más o menos fácil saber si es Hurwitz o no, porque ya tenemos software y tenemos muchos métodos, entonces esto parece que no tiene ninguna importancia. Pero sin embargo, puede pasar que si el polinomio característico viene de un cierto sistema físico, de alguna aplicación, entonces puede pasar que el polinomio dependa de un parámetro. Entonces, si los coeficientes dependen de un parámetro, entonces ya no es tan fácil saber cómo van a ser sus raíces para todos los valores posibles del parámetro. La otra cosa es que podría ser que en realidad tu polinomio tenga incertidumbre. O sea, en realidad el sistema que estás estudiando es un sistema, digamos, físico, puede tener incertidumbre, entonces el polinomio que obtienes no siempre va a ser ese, o no tienes manera de saber exactamente cuál es, sino que te vas a mover en un cierto rango. Entonces, en realidad el problema importante aquí es saber si dado un polinomio Hurwitz, si dado un polinomio, qué tanto te puedes mover en los coeficientes para no perder el carácter Hurwitz, el carácter estable. Entonces, en ese sentido, hay varios problemas que se estudian. Esto se le llama a veces estabilidad robusta, ¿sí? En ingeniería. Y uno a veces estudia cajas de polinomios. Cajas de polinomios no es otra cosa más que cada coeficiente tú lo dejas moverse en un intervalo, ¿no? Si tú tienes un i, que tienes AI menos un cierto épsilon y AI más un cierto épsilon. Entonces, si cada coeficiente tú lo dejas moverse en un cierto intervalo, entonces hay algunos resultados que te dicen, digamos, qué tan grandes puedes tomar ese intervalo para que todos los polinomios de la familia sigan siendo Hurwitz, ¿no? Que ahorita lo voy a decir a continuación. Otra manera de estudiar esto también son con bolas de polinomios Hurwitz. Tú estableces una cierta norma, que ahorita lo voy a decir con más detalle, y tú te fijas qué tanto puedes expandir la bola para que los polinomios dentro de la bola sigan siendo Hurwitz, ¿no? También se han estudiado también combinaciones lineales o combinaciones convexas de polinomios Hurwitz, y se estudian de hecho estructuras de incertidumbre más complejas, en el sentido de que no solamente tenemos polinomios intervalo, así como aquí, donde cada coeficiente lo dejas moverse en un cierto intervalo, sino consideras casos donde unos coeficientes dependen de otros coeficientes del polinomio, ¿no? Que eso también puede pasar en las aplicaciones, o que la variación sea, digamos, en términos cuadráticos, en términos polinomiales, digamos, estructuras mucho más complejas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de problemas que se estudian con polinomios Hurwitz. Y traigo algunos resultados que se conocen para cada uno de los casos que estoy presentando, al menos los 3 primeros. Esto es lo que les comentaba hace rato. Si yo tengo una familia de polinomios donde cada uno de los coeficientes uno le permite moverse en un cierto intervalo, entonces el teorema famoso que habla de la estabilidad para ese tipo de familias es el teorema de Kharitonov, y básicamente reduce el estudio de la estabilidad de toda la familia al estudio de la estabilidad de cuatro polinomios, ¿no? Que son estos polinomios de aquí, que a veces se puede interpretar como las esquinas del polinomio o algo así. Entonces, básicamente, toda la familia esta de aquí, para todas las posibles coeficientes que varían en estos intervalos, puede ser determinada a partir de 4 polinomios que se llaman polinomios de Kharitonov, que son básicamente como que se juega con los extremos, ¿no? Por ejemplo, el primero
aparecen en estas dos primeras potencias aparecen los extremos izquierdos y en las dos últimas, en las siguientes dos aparecen los extremos derechos y así sucesivamente, ¿no? De dos en dos, ¿sí? Y se construye el primer polinomio, ¿sí? Y luego para el siguiente igual agarras uno y lo dos, 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 etc. Y luego para el siguiente también. Entonces tú agarras las 4 posibles combinaciones y entonces checas estos 4 polinomios y si los 4 son Hurwitz, entonces tú tienes que toda la familia va a ser Hurwitz, ¿sí? Es un resultado, digamos, bastante conocido para la gente que estudia control. Para el caso de la bola, cuando uno considera bolas de polinomios Hurwitz, uno básicamente con los coeficientes del polinomio se construye un vector y entonces se considera alguna norma, ¿no? Puede ser la norma euclidiana o cualquier otra norma. Y entonces uno define la bola de la siguiente manera, ¿no? La bola centrada en el polinomio de radio R, pues simplemente todos aquellos polinomios cuya diferencia con tu polinomio original pues, es menor que SR, ¿no? Entonces, al respecto hay un resultado de Bhattacharya, que es un investigador de la Universidad de Texas, que dice que bueno, siempre existe un R positivo, tal que toda la bola alrededor es Hurwitz, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande puedes tomar el R? Pues va a depender de tu polinomio, pero es, digamos, un resultado que lo digo así de manera muy, muy general. Eso sí, no sé, lo que yo he visto es para la norma euclidiana, pero no sé, eso puedes cambiar la norma, supongo, ¿no? Sí, porque al final multiplicas por alguna constante y ya está, supongo, ¿no? Sí. Entonces, sí, parece, yo en realidad esto lo he visto más para la euclidiana, pero supongo que se pueden considerar otro tipo de normas. Y bueno, es un resultado que dice que siempre hay una bola, ¿sí? de polinomios Hurwitz en este sentido, ¿no? Otro problema también que se estudia a veces es si tú tienes una cierta combinación convexa, ¿sí? ¿Cuándo vas a saber si... se me olvidó, creo que aparece en el libro de Varmish, pues se me olvidó ponerle aquí la referencia, ¿no? Es que cuando hice la presentación al principio le puse el signo para que no se me olvidara, bueno, se me olvidó, ¿sí? Entonces, pero bueno, está en un libro de control robusto de Varmish, ahí fue donde lo vi yo, ¿sí? Por si a él le interesa. Hay resultados también que te dicen cuándo la combinación lineal va a ser convexa. El resultado es que si uno de ellos es un polinomio Hurwitz y se cumple esta condición en los grados, entonces toda esta combinación va a ser Hurwitz sí, solo sí. La matriz de Hurwitz, la que mencioné al principio, ¿sí? Satisface esta condición, ¿sí? Aquí uno, digamos, tiene la matriz de Hurwitz asociada al polinomio F0 y esta es la matriz de Hurwitz asociada al otro polinomio. Entonces, esta multiplicación no debe tener autovalores en esta sección, ¿no? Es una condición, digamos, un poco complicada. Pero bueno, se conocen condiciones para cuando esta combinación va a ser Hurwitz si este de aquí es Hurwitz, ¿no? ¿Sí? Y hay más cosas, ¿no? Yo, digamos, estoy tomando resultados que yo considero que son más representativos, pero hay mucho más cosas de estas, ¿no? Y bueno, ahora viene la parte donde me siento más cómodo, ¿no? Que es la parte de polinomios ortogonales, ¿sí? Voy a decir también algunas propiedades más importantes y obviamente las propiedades que voy a utilizar después. Cuando uno habla de ortogonalidad, bueno, uno parte de una cierta medida positiva, que puede ser una medida de esta forma, esta W a veces se llama función peso. Es una medida positiva en el intervalo donde estás definiendo esta integral. Obviamente esta integral define un producto interno en el espacio de los polinomios y uno puede definir la ortogonalidad pues, de esta manera, ¿no? Yo digo que dos polinomios son ortogonales si cuando los grados son distintos, esta integral me da 0 y cuando los grados son iguales, eso me da una cosa distinta de 0 que casi siempre se toma positiva. Entonces, esas sucesiones es muy fácil ver que es única, salvo multiplicaciones por constantes. Entonces, uno casi siempre toma una cierta normalización, ¿no? A veces uno toma la normalización mónica, que el coeficiente principal sea 1 para todos los grados, o uno puede tomar una normalización, digamos, que todas las normas sean 1, ¿no? Y en ese caso se le llama polinomios ortonormales, ¿no? Entonces, vamos a usar en este trabajo los mónicos. Y algo que se puede definir y que de hecho caracteriza la existencia de polinomios ortogonales es una sucesión de momentos a partir de la medida de ortogonalidad, ¿no? Entonces, yo me agarro una base cualquiera, en este caso la base canónica de polinomios, y me defino el momento enésimo como la integral de la correspondiente potencia de x con respecto a la medida, ¿no? Entonces, esto me da una sucesión de momentos asociados a la medida. Y con esa, cuando yo hago la matriz de Gram asociada a la matriz, pues me queda una matriz de Hankel, que de hecho es igual a la matriz que mostré hace rato para los parámetros de Markov de los polinomios Hurwitz. Y la existencia de los polinomios ortogonales puede caracterizarse
por medio también de la positividad de esta matriz. Si esta matriz es definida positiva, entonces, digamos, más bien, si yo tengo una sucesión de momentos cualesquiera, complejos pueden ser, me construyo esta matriz, ¿sí? Y esta matriz es definida positiva para todo n, entonces yo puedo garantizar que existe una medida de ortogonalidad, ¿sí? Y que existe una cierta familia de polinomios ortogonales con respecto a esa medida, ¿no? Entonces, esta matriz... ¿sí? Si la Ajá. medida está dada a priori, ¿no? Sí. Ah, no, o sea, Es un sí, solo sí. Digamos, yo puedo partir de la medida a priori, construyo la sucesión de momentos. Aquí está claro que como esto es un producto interno, ¿no? Entonces aquí va a haber una sucesión de polinomios seguro, ¿no? Entonces, cuando ahora defino los momentos, resulta que esta matriz es definida positiva. Esa es una condición, digamos. Ahora, pero también se cumple al revés. Yo puedo definir una sucesión de momentos, cualquiera arbitraria, y nada más que la matriz esta de aquí sea definida positiva, y eso me garantiza la existencia de una familia ortogonal. Y una medida, ¿no? Que la medida depende, esto se le conoce como el problema de momentos, ¿no? La medida a veces está definida de manera única, a veces no, a veces es una familia. Todo depende si tienes una sucesión finita o infinita, pero bueno, en principio la condición es esa, ¿no? Si tienes esta matriz es definida positiva, tú puedes construir una sucesión, o sabes que existe una sucesión de polinomios ortogonales con respecto a alguna medida tal que esas son sus momentos, ¿no? Ese es más o menos el resultado. Entonces es una caracterización, es un sí sobre sí, digamos, ¿no? La conversa es verdadera, como lo acabo de mencionar. Los polinomios ortogonales tienen un montón de propiedades, tienen un montón de aplicaciones también, o se utilizan, por ejemplo, en fórmulas de cuadratura, en aproximación, tienen muchas aplicaciones en física, tienen aplicaciones en procesamiento de imágenes, se utilizan bastante, entonces son más o menos conocidos. Y hay muchísimas propiedades, ¿no? Pero digamos, yo voy a hacer hincapié en dos de ellas, y la primera tiene que ver con los ceros, ¿no? Entonces la primera es que si yo tengo una sucesión de polinomios ortogonales con respecto a alguna cierta función o medida mu, entonces los ceros de cada uno de los polinomios ortogonales son reales, son simples y están localizados de hecho es la envoltura convexa del soporte de la medida, ¿sí? De tal manera que si tú tienes una medida que está soportada en el eje positivo, entonces todos los ceros van a estar en el eje positivo, ¿no? Si tienes una medida soportada en el eje negativo, pues van a estar todos en la parte negativa. Y entonces son reales, son simples y además cumplen una propiedad de entrelazamiento. Si yo me agarro polinomios de grado n y grado n-1, entonces los ceros están entrelazados entre sí, ¿no? Entre cada par de ceros del polinomio de grado n hay uno y solamente uno del grado n-1. Y eso vale para todos los grados. Entonces esta propiedad obviamente tiene que ver también con lo que yo mostraba antes del par positivo, de la parte par y la parte impar del polinomio Hurwitz, ¿no? Entonces, digamos, aquí tenemos otra coincidencia, ¿no? Una de las matrices y otra es el entrelazamiento de los ceros, ¿sí? La única cosa es que, bueno ahorita lo menciono con más calma. Hay otros polinomios también que están asociados a un polinomio que se le llama el polinomio de segundo tipo, segunda especie, ¿sí? Que está definido de esta manera, ¿sí? Digamos, yo con la misma medida de ortogonalidad, yo me defino esta cosa de aquí, que también resulta ser un polinomio, y Qn en este caso va a ser un polinomio de grado n-1, porque claramente esta fracción de aquí pues, es un polinomio de grado n-1. Y entonces hay otra cosa importante, que los ceros de estos polinomios también entrelazan con los ceros del polinomio ortogonal. Entonces, así como sumarizando un poco, yo tengo una familia de polinomios ortogonales y la matriz de momentos es definida positiva. Esos polinomios ortogonales tienen ceros simples, localizados en la envoltura convexa del soporte de la medida y entrelazados. Me puedo construir unos polinomios asociados que se le llama segunda especie y los ceros de esos polinomios también son simples, también son reales y entrelazan con los del polinomio ortogonal. Entonces son las tres cosas que tenemos hasta el momento. Ahora, hay una propiedad más que también es muy importante y es que tanto los polinomios P como los polinomios Q satisfacen una ecuación de recurrencia a tres términos de esta forma. Digamos, existen un par de sucesiones A's y B's dados de esta manera. Los B's son números reales, los A's son números positivos, ¿sí? De tal manera que ambas sucesiones satisfacen esta relación de recurrencia con estas condiciones iniciales. Si yo defino P-1 como 0 y P0 como 1, entonces yo me agarro a esa sucesión y yo puedo construir el polinomio siguiente, el de grado, digamos, 2. Y luego con el 1 y con el 2 construyo el de grado 3 y así me voy
por los siglos de los siglos, ¿no? Y entonces estos polinomios de segunda especie satisfacen exactamente la misma relación de recurrencia, pero con condiciones iniciales diferentes. Pues en este caso, el Q0 lo defino como 0 y el Q1 lo defino como una constante. Entonces siempre me queda un polinomio de un grado menor, ¿no? Como decíamos en la página anterior. Entonces hay un resultado, digamos, cada vez que uno tiene una familia de sucesiones ortogonales, uno siempre puede encontrar estos que van a ser reales, estos que van a ser positivos y esto se va a cumplir, ¿sí? Pero el resultado converso también se cumple y eso se le llama el teorema de Favar, ¿sí? Yo puedo partir de una sucesión arbitraria de números A sub n positivos, una sucesión arbitraria de números B sub n reales. Yo me agarro esas condiciones iniciales y me agarro construyendo la sucesión de polinomios. Bueno, yo puedo garantizar que existe una medida de ortogonalidad contra la cual esos polinomios que yo construí son ortogonales, ¿sí? Es un resultado, digamos, recíproco al anterior, ¿no? Se le llama el teorema de Favar y es un teorema, digamos, muy importante en la teoría de polinomios ortogonales. Y bueno, ahora voy a hablar de la relación que hay. Ya más o menos he estado mencionando que hay ciertas similitudes. En realidad, ya se sabía desde antes que había una cierta conexión entre polinomios Hurwitz y polinomios ortogonales. En realidad, hay un libro, digamos, clásico de análisis matricial, o teoría de matrices se llama, que es de Ganmacher del 59, que menciona que en realidad el asunto de la estabilidad, de saber cuándo un polinomio es Hurwitz o no, está muy relacionado con el problema de momentos y con el estudio de fracciones continuas. Y la gente que trabaja o que trabajamos en polinomios ortogonales también sabemos que la teoría de polinomios ortogonales también está muy relacionada con el problema de momentos y con la teoría de fracciones continuas. Entonces aquí ya, digamos, como que se sabía. Luego hay un trabajo de Genin, creo que se pronuncia, del 91, donde de hecho hace una relación entre el algoritmo de Euclides, el estudio de polinomios ortogonales y el algoritmo de Ross-Hurwitz que mencioné anteriormente. Y él en este artículo menciona, pero no da muchos detalles, de que en realidad, dado un polinomio Hurwitz, hay una correspondencia 1 a 1 con una familia finita de polinomios ortogonales, ¿sí? Y básicamente la relación la puede ver uno a través de los momentos, ¿no? Si el polinomio es Hurwitz, entonces tú tienes una sucesión de parámetros de Markov finita, ¿sí? Esas matrices son definidas positivas porque el polinomio es Hurwitz, pero esas matrices también caracterizan la existencia de polinomios ortogonales. Entonces, con esos momentos tú también puedes construir tus polinomios ortogonales hasta grado, si el polinomio Hurwitz, por ejemplo, es de grado 2n, tú puedes construir hasta de grado n. ¿Sí? Entonces, tú siempre puedes encontrar una, digamos, relación 1 a 1 entre un solo polinomio Hurwitz y una familia finita de polinomios ortogonales, ¿no? Entonces, también se conocía. Y hay un artículo más reciente de Abdon Shouque que está en la Universidad Michoacana, en Morelia. Y él, digamos, desarrolló una cosa más o menos parecida a lo que voy a mostrar yo aquí, pero desde el punto de vista matricial. Digamos, cuando los momentos ahora son matrices, cuando la medida de ortogonalidad es matricial, es una matriz de medidas, y cuando los polinomios ortogonales en realidad tienen coeficientes matriciales. En ese sentido, aunque hay unas ciertas conexiones con esto, ya el carácter Hurwitz como que se pierde un poco, ¿no? Porque, digamos, los ceros de los polinomios matriciales son los ceros de un cierto determinante y ya no tienen exactamente la misma interpretación que tienen en el caso escalar. Pero bueno, aún así, en este trabajo de Shouque, menciona algunas cosas, digamos, parecidas a las que voy a mostrar yo aquí. Y bueno, voy a mostrar solamente los resultados y voy a tratar de explicar cómo es que se obtienen. El primer resultado que voy a mostrar es, digamos, cómo a partir de un polinomio Hurwitz uno puede obtener polinomios ortogonales, que lo tengo aquí. Entonces, básicamente el resultado es el siguiente. Si yo tengo un polinomio de Hurwitz, que lo voy a tomar armónico, ¿no? Me agarro el h y el g de la descomposición que mencioné antes, ¿no? El h trae potencias pares, el g trae potencias impares, ¿sí? Entonces, si el polinomio es de grado par, entonces resulta que el h que yo obtengo, es decir, el que contiene las potencias pares del polinomio, cuando yo hago este cambio de variable y le multiplico por esto de aquí, me da un polinomio que es un polinomio que es ortogonal con respecto a los parámetros de Markov del polinomio Hurwitz original, ¿sí? Es decir, aunque ya se conocía que sí había una cierta relación, hasta al menos en lo que nosotros buscamos, nadie decía exactamente quién era el polinomio ortogonal, ¿no? Se sabía que había relación, pero no sabía cuál es. Entonces, lo que nosotros
encontramos es que en realidad ese H, el que trae las potencias pares, salvo este cambio de aquí, ese es exactamente tu polinomio ortogonal, ¿sí? Y entonces lo que te dice también, para el caso par, es que el G es precisamente tu polinomio de segunda especie, ¿sí? Entonces, en el caso par, la cosa queda como muy limpia, ¿no? El H es el ortogonal, el G es el de segunda especie, y se acabó. En el caso impar, la cosa cambia un poquito. En el caso impar, el H sigue siendo un polinomio ortogonal, pero el G ya no es exactamente el ortogonal, sino que es una especie de combinación aquí entre el P y el Q, ¿sí? Entonces la relación se hace un poco más fea, pero igual es una relación, digamos, interesante, ¿no? Entonces, igual, las potencias pares son un ortogonal y las potencias impares, pues es una cierta combinación, digamos, conocida, ¿no? Y entonces, en ambos casos, tanto en el caso par como en el caso impar, los polinomios que se obtienen son ortogonales con respecto a una medida cuyos momentos son los parámetros de Markov, de la descomposición del H y del G, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que dice este resultado. Y la manera como se obtiene es una manera realmente muy sencilla. En realidad, la clave aquí es una fórmula que pensé que la había puesto aquí, pero no la puse, que se le llama fórmula de Heine, que dice más o menos así, ¿no? Esto es S0, S1, Sn, S1, S2, Sn-1, S2, N-2, X a la N. Un resultado muy conocido en polinomios ortogonales es que dice que el enésimo polinomio ortogonal puede ser obtenido a partir de los momentos con esa fórmula que se llama fórmula de Heine, se escribe así. Y entonces uno puede aplicar aquí, uno puede descomponer esta matriz, digamos, con el complemento de Schur en esta parte de aquí. Entonces te queda una expresión para el polinomio en términos de los momentos, básicamente, ¿sí? Y entonces uno tiene una descomposición aquí, cuando uno tiene un polinomio Hurwitz y uno hace G sobre H y uno tiene una serie, entonces básicamente uno compara potencias en esa serie y uno lo que le obtiene es que precisamente este polinomio, o sea, el H es precisamente lo que te sale acá, ¿no? Entonces básicamente uno compara las dos cosas, se ve que son iguales, y entonces la expresión del polinomio H en términos de los momentos o de los parámetros de Markov es exactamente igual que la expresión del polinomio P en términos de los momentos, entonces por lo tanto son iguales, ¿no? Es, digamos, una comparación algebraica, ¿no? Y la base es la descomposición en serie de potencias de la parte par y la parte par del polinomio Hurwitz y esta fórmula. Esa es básicamente la clave aquí, ¿no? Uno está comparando y se da cuenta que son iguales y ya está. Ahora, también tenemos el resultado inverso, ¿no? Yo ya sé que a partir de un polinomio Hurwitz, yo agarro su parte par, digamos, ese es un polinomio ortogonal, agarro su parte impar, ese es un polinomio de segunda especie. Pero yo lo puedo hacer al revés también. Entonces, si yo parto de una sucesión ortogonal, tengo unos P sub n, tengo unos Q sub n. Entonces, basados en el teorema anterior, yo ya sé cómo hacerle para construir un Hurwitz, ¿no? Entonces, básicamente, yo hago el cambio de variable x a x cuadrada, ¿sí? Para que me quede un polinomio de grado 2n, básicamente, y hago esta combinación de aquí, ¿no? Entonces, resulta que el polinomio construido así, si este P es ortogonal y este Q es ortogonal, es un polinomio Hurwitz de grado par, ¿sí? Y la relación aquí es más sencilla todavía, porque aquí esto se sigue directamente del teorema de Hermite-Wheeler, porque ya mencioné yo que los polinomios de los ceros de este polinomio son simples, reales, y se pueden tomar positivos siempre y cuando el soporte de la medida se escoja en el eje positivo, ¿sí? Entonces todos los ceros de este polinomio son simples, reales y están localizados en la parte positiva del eje. Sé que los ceros de este polinomio también están localizados ahí y además se entrelazan con estos, ¿sí? Entonces tengo el entrelazamiento también. Entonces básicamente estos dos, cuando hago el cambio de variable aquí, lo que hago es pasar sus raíces a la parte negativa y entonces se convierte automáticamente en un par positivo y el teorema de Hermite-Wheeler me dice directamente que lo que yo construya así va a ser un polinomio Hurwitz. Entonces, a partir de aquí, digamos, es más fácil ver porque este es un polinomio Hurwitz de grado par, ¿no? 2n. ¿Sí? Teorema de Hermite-Wheeler simplemente, ¿sí? Aprovechando las propiedades de entrelazamiento de los ceros del P y del Q, básicamente, ¿sí? Ahora, en el caso un poquito más complicada, en el caso impar, acuérdense que cuando yo hacía la descomposición al revés, en el Hurwitz me quedaba un polinomio ortogonal y luego me quedaba una combinación. Entonces aquí pues, yo hago exactamente lo mismo. Me defino una cierta combinación lineal aquí, con un cierto P y un cierto Q.
Obviamente, este P y este Q están asociados a una medida, otra vez, que está soportada en la parte real positiva, digamos, para controlar la localización de los ceros, ¿sí? Y entonces, siempre y cuando yo me agarre un beta aquí, tal que los ceros de P y los ceros de G estén entrelazados, entonces el teorema de Hermite-Wheeler otra vez me garantiza que lo que yo construya de esta manera va a ser un polinomio Hurwitz, ¿no? Otra vez, porque el P y el G forman un par positivos y sus raíces están entrelazadas, básicamente. Entonces, aquí el problema es que en el caso de un par, pues me aparece un parámetro beta, que digamos, uno tiene que escogerlo de tal manera que estos polinomios G tengan ceros entrelazados con los polinomios P, para yo poder usar Hermite-Wheeler aquí. Entonces, ese beta, pues obviamente depende de... Y habrá veces, digamos, que yo pueda encontrar un solo beta que funcione para toda la sucesión, y habrá veces que no se pueda. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver aquí, dijimos, bueno, ¿habrá manera de garantizar que yo pueda escoger un solo beta que me sirva para construir toda la sucesión sin estarlo cambiando, ¿no? Entonces, la respuesta es que sí existe. Y básicamente, ese beta que voy a escoger está relacionado con esta cantidad de aquí, ¿no? Esto no estoy seguro si es conocido, ¿no? Igual nosotros lo justificamos. Si yo tengo una familia de polinomios ortogonales con respecto a una medida otra vez con soporte positivo, ¿sí? Yo me construyo una sucesión de esta manera, ¿no? Yo me agarro básicamente la frontera de mi intervalo, ¿sí? Que lo puedo poner como el 0, considero este cociente de aquí, esto siempre está bien definido porque, digamos, si el polinomio de grado n nunca tiene, siempre todos los ceros están en el interior, ¿no? Entonces esto nunca se cancela y esto está bien definido. Entonces, esta sucesión de aquí uno muestra que es estrictamente creciente, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que si esta sucesión converge a un cierto m finito, basta con tomar un beta mayor que ese m y yo garantizo que ese beta me sirve para absolutamente todos los grados, ¿no? Entonces, eso no siempre pasa, pero en algunas familias eso sí va a pasar, ¿sí? Entonces, cuando uno construye los polinomios, la familia de polinomios, uno la construye de esa manera. Porque acuérdense, cuando yo hago el cambio de Hurwitz a ortogonal, yo tengo nada más un solo polinomio Hurwitz y ese me da una familia finita de polinomios ortogonales. Pero cuando yo estoy construyendo polinomios Hurwitz a partir de ortogonales, yo puedo tener toda una sucesión de polinomios ortogonales, por lo tanto puedo obtener toda una sucesión de polinomios Hurwitz, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo construyo todos esos polinomios Hurwitz con un mismo parámetro, el parámetro beta del que estaba hablando hace rato, resulta que esos polinomios satisfacen esta relación de recurrencia también a 3 términos, ¿sí? Pero van, digamos, de 2 en 2. Los pares satisfacen una cierta relación y los impares otra, pero los parámetros que aparecen aquí son exactamente los mismos que los que aparecen en la sucesión de polinomios ortogonales con las que yo construí la sucesión, ¿sí? Entonces, digamos que la sucesión de polinomios Hurwitz que yo construyo a partir de una sucesión de polinomios ortogonales, digamos que hereda esta propiedad, ¿no? Que también satisface una cierta relación de recurrencia, con unas ciertas condiciones iniciales, pues que ahora son un poquito más complicadas, ¿no? Que de hecho son dos, porque una es para los pares y otras son para los impares, ¿no? Pero bueno, eso es un resultado que pudimos obtener también. Y entonces, les comentaba yo hace rato que hay un teorema de Favart que dice que si yo me agarro una sucesión de números cualesquiera positivos y una sucesión de parámetros b reales, yo me construyo una sucesión de polinomios y yo puedo garantizar que son ortogonales con respecto a alguna medida, ¿sí? Ahora, ¿qué más necesito pedir a los coeficientes para que esa medida tenga soporte restringido en la parte positiva del eje, ¿sí? Entonces, eso se conoce y básicamente, digamos, si una agarra una sucesión con a's positivos, con b's en lugar de ser reales positivos, y además que existe una sucesión de números g, tales que pasa esto, eso se le llama sucesión encadenada, ¿sí? Entonces tú puedes garantizar que la medida de ortogonalidad va a estar ahora en la parte positiva del eje, ¿sí? Repito lo que estoy diciendo. Agarras unos a's cualquiera positivos, unos b's cualquiera reales, entonces la medida va a existir, pero va a estar soportada en cualquier lugar de R. Si tú quieres más, si tú quieres restringir la medida, los coeficientes les tienes que pedir esto de aquí, ¿sí? Es una condición, digamos, un poco complicada, pero bueno, eso es conocido. Y entonces con esas condiciones uno puede, digamos, construir una especie de teorema de Favart para polinomios Hurwitz, ¿sí?
Entonces, básicamente lo que uno tiene que hacer es que tú te agarras cualquier sucesión de números A y B que satisfacen las condiciones del teorema anterior, te garantizas que esta sucesión de aquí, que tiene que ver con estos parámetros, converge, ¿sí? Te tomas un beta mayor que ese número, que es el límite de esta convergencia, y te construyes una familia de polinomios Hurwitz a través de la relación de recurrencia, ¿sí? Con las condiciones iniciales que yo mostré, ¿sí? Entonces, lo que dice este resultado es que todos los polinomios que construyas de esta forma van a ser necesariamente Hurwitz. Entonces, tú puedes construirlos, digamos, nada más con los puros coeficientes, siempre y cuando se satisfagan las condiciones del teorema anterior. Entonces, una especie de teorema de Favart, pero para los polinomios Hurwitz. Todo lo que construyas tú de esta forma va a ser necesariamente Hurwitz, ¿sí? Entonces, es como un análogo, digamos. Ahora, bueno, en problemas abiertos, estas son cosas en las que estamos trabajando actualmente. Digamos que la primera parte de ese trabajo era nada más establecer una conexión, digamos, más tangible entre polinomios Hurwitz y polinomios ortogonales, que eso ya lo tenemos. Obtuvimos, digamos, una forma de construir sucesiones de polinomios Hurwitz que satisfagan ciertas propiedades que son muy similares a las propiedades que tienen los polinomios ortogonales con los cuales fueron construidos. Ahora lo que estamos haciendo es el test de estabilidad que yo mostré antes, el que dice que tú tienes un polinomio, juegas con los coeficientes, construyes un polinomio de grado menor, y entonces o los dos son Hurwitz o los dos no son Hurwitz, es un sí, solo sí. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, es ver en términos de ortogonalidad eso qué significa, ¿sí? Y tenemos un resultado, digamos que no lo estoy mostrando aquí, pero que se parece mucho al test de estabilidad. Digamos, tenemos un polinomio que es Hurwitz, agarras el H, que sabes que es un polinomio ortogonal, agarras el G, que sabes que es uno de segunda especie, haces un cambio ahí, haces una especie de juego, obtienes un polinomio de grado 1, un grado menor, ¿sí? Entonces ese polinomio va a seguir siendo Hurwitz. Pero tú ya sabes que las partes que tienes son ortogonales, ¿no? Entonces estamos intentando, digamos, establecer una equivalencia de este test, pero, digamos, tratando de ver qué papel juega la ortogonalidad ahí, ¿no? Es algo que estamos, digamos, en proceso ahora. Otra cosa que estamos haciendo es estudiar ciertos tipos de estabilidad robusta que se obtienen a partir de familias ortogonales clásicas. ¿A qué me refiero con esto? Yo ya sé que si yo tengo una medida positiva soportada en la parte positiva del eje real, yo me construyo una familia de polinomios ortogonales, esos polinomios tienen todos sus ceros positivos, simples, entrelazados y demás. Con esos me construyo una familia de polinomios Hurwitz y esos, digamos, sé que van a ser, o sea, me construyo una familia de polinomios y sé que van a ser Hurwitz, ¿no? Pero entonces, cuando yo agarro una medida y le pongo un parámetro, sin que pierda la positividad, los correspondientes polinomios ortogonales, en los coeficientes va a aparecer ese parámetro, ¿sí? Entonces, mientras yo no pierda la ortogonalidad en la medida, yo sé que todos los polinomios que yo construya van a seguir siendo Hurwitz. Entonces, yo puedo, digamos, como crear, construir ciertos tipos de incertidumbres predefinidas a partir de la medida. Y yo sé que eso va a ser Hurwitz siempre. Entonces, básicamente, lo que estamos intentando hacer es hacer alguna perturbación a la medida y dar estructuras de incertidumbre que uno sabe de antemano que van a ser, o sea, que van a ser Hurwitz. Por ejemplo, si yo tengo la medida de Laguerre, que es una cosa de este estilo, esa, por ejemplo, ese es un peso clásico, se le llama peso de Laguerre, tiene un parámetro alfa que es mayor que a -1. Entonces, esta medida obviamente está soportada para que sea positiva en cero infinito. Los polinomios que salen aquí se le llaman polinomios de Laguerre, que a veces se denotan de esa manera. Todos los ceros son positivos, son reales, entrelazados, esos polinomios son muy conocidos. Pero entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es definir una nueva medida que depende también de un cierto parámetro t, de esta manera, donde t es un número real cualquiera, ¿no? Tú lo puedes dejar variar. Entonces, obviamente, esta medida de aquí no pierde la positividad, ¿no? Entonces, básicamente, tú construyes un producto interno con esta medida, construyes tus polinomios ortogonales y te van a quedar unos ciertos polinomios aquí, pero pues que dependen también de x y de t.
Entonces, ese T, pues ese parámetro también te aparece en los coeficientes. Y si uno lo pone de esta manera, en los coeficientes van apareciendo potencias de T. ¿Sí? Porque es básicamente como un cambio de variable, ¿no? Entonces, en las potencias te aparecen potencias de T y hay, digamos, unos colegas que están más en el área de ingeniería, que hacen control robusto pero en ingeniería, y dicen que ese tipo de estructura tiene interés, ¿no? Donde, digamos, los coeficientes varían con respecto a un parámetro y con respecto a potencias del parámetro. Entonces, nosotros sabemos ya, a partir de esta medida, que todo lo que construyamos de la forma que mencioné con esos parámetros va a ser Hurwitz. Entonces, nosotros también tenemos manera de ver exactamente cómo son los coeficientes. Entonces, a partir de ahí, podemos, digamos, proponer una estructura de incertidumbre que tú sabes que va a ser Hurwitz para cualquier valor de T. ¿Sí? Entonces, es algo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Pero claro, este es un ejemplo nada más, pero uno puede, digamos, poner el parámetro aquí de otra forma, ¿no? Para que te aparezcan otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces, es en lo que estamos ahora trabajando también. Y así más en general, digamos, lo primero que a mí se me ocurrió cuando empezamos a ver estos temas es que uno podría también estudiar, digamos, temas de ortogonalidad, por ejemplo, cajas, bolas, combinaciones lineales de polinomios ortogonales, que también se estudian, a partir de lo que ya se conoce para polinomios Hurwitz. Esa sería otra opción. O al revés, ¿no? Digamos, sabiendo cosas en la teoría de polinomios ortogonales, ver si uno las puede exportar para las familias de polinomios Hurwitz que se están construyendo de esa manera, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos estado trabajando los últimos meses. Y pues bueno, ya es todo lo que traía para contarles. Gracias, ¿no?